Se sugiere que si no te gusta el fútbol, no te espantes, pues será interesante que te quedes a entender lo que presentaremos a continuación, para que veas que tanto en la política como en el fútbol hay muchas similitudes, más cuando se trata de ganar millones de dólares, todo al amparo del poder, así como del influyentismo. La corrupción del fútbol mexicano es tanta que un grueso sector de los fanáticos del Cara de Cuyo, Azcárraga y Televisa piensan que es normal que exista el arrebato, el robo, el compadrazgo. O sea, lo normalizan, que aplauden y celebran la victoria punitiva en la mesa, pues Televisa y sus súbditos han jugado sucio, no solo hoy, sino en la mayoría de los casos para beneficiarse del fútbol. No con el América como tal, sino para sacar tajada y raja del negocio, de las competencias internacionales. La última, la que le hicieron a León, el haberle quitado el boleto de jugar el Mundial de Clubes que se habían ganado justamente en la cancha. Boleto que el América, como vil niño rico y miserable con palancas en la escuela, fue a chillar que el alumno más sobresaliente había copiado en el examen, para luego buscar sacar la mejor calificación. En este caso que la FIFA le asignase medio boleto, pero con la condición de que al pasar al Mundial le dejara los dividendos en la taquilla que la gran ramera de la comunicación Televisa siempre le da a quienes se sirven del falso patriotismo que esta parvada de lacayos, desde su micrófono, intentan implementar en los mexicanos que viven en Estados Unidos. Se inventaron un falso ranking de la CONCACAF, pues América jugó el partido siendo tercer sitio hace ya un mes y luego segundo, antes de que Cruz Azul se alzara con la séptima Copa de la CONCACAF. No había manera de justificar su participación, porque ni siquiera estaba establecido en los estatutos un criterio para llevar a un equipo con derecho deportivo a tomar la Plaza de León, castigado por la multipropiedad. Situación que fue juzgada exactamente cuando Televisa le habían arrebatado el negocio en el campo. Todo esto se cuajó meses atrás, en septiembre, en una cumbre por los derechos televisivos para los mundiales venideros. Pero eso lo mostraremos más adelante. Además de ser la razón de todo, o sea, simple y sencillamente un negocio que estaba pactado desde lo mediático cuando Azcárraga mandó a John de Luisa a cabildear con el secretario general para que impusieran una nueva regla sobre la multipropiedad, cuando John era curiosamente consejero de la FIFA por parte de CONCACAF. Así, con estas condiciones, América, sin ser ya líder absoluto en el ranking de la CONCACAF, fue elegido punitivamente para jugar el famoso play-in contra Los Ángeles. Todo estaba dictado desde el negocio para que el América arrebatara lo que le faltaba en la cancha. Ellos abogaban por medio de André Jardine en una entrevista que habían trabajado muy fuerte para llegar al Mundial de Clubes, y todos los lacayos de Televisa empezaron la mega campaña a favor del equipo del Cuyo. Incluso antes de que se vociferara de manera oficial que el América sería el candidato a enfrentar al equipo de Jaime Camil, el Cara de Cuyo afilaba los dientes adquiriendo los derechos para transmitir el Mundial de Clubes. Se adelantaron a todo. Desde el 2024 se había anunciado con bombo y platillo por parte de Daniel Alegre, presidente ejecutivo de Televisa Univisión. Y ojo con este personaje, pues en este video explicaremos cómo se cabildeó para adquirir los derechos a sabiendas que en esas fechas el Cara de Cuyo fue vinculado por corrupción y sobornos por los derechos de transmisión de los mundiales. Y cómo en putiza este sujeto decidió salirse de Televisa para que la negociación no se cayera. Pues hay que recordar que la gran ramera no iba a adquirir dicho evento, pues DAZN había comprado a nivel global todos los derechos del certamen. Bajo este contexto, todo estaba escrito para la gran ramera Televisa. El negocio estaba echado a andar y solo había que arrebatar lo que faltaba del boleto. Por eso la FIFA se los concedió a cambio de que al llegar al Mundial, Televisa tenía que hacer una mega campaña mediática y ya tenían todo preparado. Pero al final, el fútbol triunfó por encima de la corrupción.
pegándole un tiro certero y de gracia al cara de Cuyo, quien salió del estadio de Los Ángeles sin hablarle a nadie, haciendo rabietas y perdiendo más de 40 millones de verdes en premios y más de 100 millones de dólares en el negocio de los anuncios en el próximo Mundial. Prepárate, porque este video sacará chispas, hundirá más a Televisa y mostrará cómo el Cuyo puede que en los siguientes meses lo vinculen a proceso por corrupto en Estados Unidos y sea así el principio de la caída total de la gran ramera de la comunicación Televisa, cosa que se celebra y mucho. Es por eso que hoy te presento a la basura, la caída y humillación de la América, Televisa y el cara de Cuyo Azcárraga. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Llevamos meses, quizá años explicando paso a paso cómo se da la línea del tiempo de la corrupción del fútbol mexicano. Cómo Televisa poco a poco se fue apoderando de este deporte a través de los derechos televisivos y cómo también tomó en su totalidad a la selección mexicana hoy de Televisa, mote que le queda a la perfección junto a la liga. Por ahora, ellos son los jefes, por el simple hecho de ser los que levanten el pulgar a través de los derechos de transmisión de varios equipos. Porque recordemos que quien transmite es el que pone los horarios, es el que vende los espacios, es el que dicta su santa voluntad, es quien tiene voz y voto, y si el fútbol o alguien adherido al fútbol no hace lo que ellos dicen o lo que a su empresa más le beneficie y convenga, simplemente queda fuera para siempre del círculo. El comportamiento de la gran ramera y su jefe el Cuyo es literal al de una mafia sustentada por sus socios comerciales y el duopolio televisivo. La rata de Azcárraga vive de lo que pueda ordeñarle al fútbol. Así siempre ha sido y por eso mismo, el golpe que recibió en la cancha fue seco, duro, a la cabeza, pues de esa no se levantará por un buen tiempo. Por eso cuando decimos que el fútbol está secuestrado por un pequeño grupúsculo, es por este tipo de movimientos gangsteriles que obedecen a las necesidades única y exclusivamente de la televisión. Por eso mismo el plan estaba echado a andar y a finales de octubre del 24, por ahí del 23, se presentó una especie de congreso llamado Upfront 2024, el cual es una plataforma donde se presentan propuestas de programación y estrategias publicitarias a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, en ese año le tocó a Televisa armar el show, y por medio de Daniel Alegre, presidente ejecutivo de Televisa Univisión, explicó que en agosto se presentó la propuesta para que Televisa adquiriera los derechos de transmisión de la Copa Mundial de Clubes 2025. Con la idea de vender a su empresa como líder en vanguardia con los eventos deportivos en Latinoamérica. Textual, este sujeto dijo lo siguiente: el mundo ha cambiado, el panorama ha cambiado y nosotros hemos evolucionado, pero una cosa sigue igual, la gente quiere contenidos únicos y nosotros tenemos la mejor oferta en el mundo. Con esas palabras el nuevo CEO, el Cuyo Azcárraga, también aplaudía y trataba de convencer a la gente de la FIFA en su evento de ese año para que le dieran una parte del pastel, cosa que ya tenía cuajada en sus garras, pues con bombo y platillo se anunciaba la adquisición de los derechos porque un mes antes la FIFA había sometido a una reunión con todas las cadenas televisivas del mundo para acordar los derechos de transmisión de sus competencias importantes, el Mundial de Clubes del 2025 y el Mundial Tripartito del 2026. Allí, Gianni Infantino se acercaría a Emilio Azcárraga para seguir de cerca los avances de las remodelaciones y todo lo consecuente del torneo mundial. Fue allí donde Televisa hizo un planteamiento importante enfocado al movimiento de las masas en Estados Unidos. Televisa había cuestionado que los clubes que estarían en el torneo de la FIFA no eran de convocatoria y por ende no generan el interés necesario como para que Televisa garantizara
un triunfo en las audiencias latinas, por lo que la sugerencia era meter al América al Mundial de alguna forma, para que entonces allí sí se pudiera generar la expectativa, no solo en México sino también en Estados Unidos, que era lo que Infantino pedía. El argumento de Televisa para justificar un posible movimiento chueco para meter al América en ese agosto del 2024 era que después de la eliminación de la selección del Cuyo Azcárraga en fase de grupos en el Mundial del 2022, las audiencias en Estados Unidos y México bajaron considerablemente, lo cual aseguraba que sin un equipo con convocatoria, aunque fuera malo, le daría pérdidas a la FIFA. Sumado a eso, tocaron de nuevo el tema de John de Luisa, quien había llevado a la Secretaría General en Suiza la propuesta. Que llevar a León y al Pachuca era ir contra lo que Infantino quería mostrar y pregonar, el famoso fair play, por lo que había que sacar a uno y así mataría a dos pájaros de un tiro. La FIFA no sería hipócrita con el tema de la multipropiedad y además se garantizaría de parte de Televisa un ingreso millonario en la taquilla y en la expectación del torneo internacional. Todo eso ya se había tocado con anterioridad, cuando la avanzada del Cuyo había mandado a John de Luisa para hacer su chamba, justo antes de que el América quedara eliminado en el 2024 de la Champions Cup. Pues si el América no avanzaba de manera legal y en la cancha, se echaría a andar el plan B, que era arrebatarle por la mala un boleto a Grupo Pachuca para meter al América. Por lo tanto, como lo habíamos explicado en videos anteriores, Televisa terminó por convencer a la FIFA en septiembre del 2024. Por eso en octubre, con bombo y platillo anunciaban la adquisición de los derechos de transmisión. Todo estaba pactado en lo económico y en lo mediático. Solo faltaba que en lo deportivo América lo ganara, cosa que no pasó, y donde el Cuyo y sus aliados terminaron vomitando un exceso de sangre, a pesar de que en abril de ese año habían invitado a Infantino a Televisa Univisión. La idea era darle visibilidad al presidente de la FIFA, para que anunciara su Mundial de Clubes y lo promocionara al público gringo, de habla hispana como parte del pacto mediático. Ahí, como se observan las imágenes, la idea era meterlo en el espacio de revista, que sigue vendiendo mucho en Estados Unidos a la gente ignorante, en Despierta América. Además, esa tarde del 15 de abril, se había agendado una junta con el presidente de la FIFA para organizar más a detalle cómo estaría la logística de distribución de los derechos de transmisión para Televisa en México y en Estados Unidos, porque DAZN no quería compartir su licencia, pues todo estaba estrictamente preparado para el atraco futbolero desde Chapultepec 18. El partido que jamás debió ser, que no se debió jugar, pero gracias a los intereses económicos, al influyentismo y al potencial mediático que tenía el América para ir al Mundial de Clubes, era tal que había que jugar un partido de play-in contra el subcampeón de la edición del 2023, Los Ángeles FC. Con el apoyo sustancial de la FIFA, el América era incentivado para que se concentrara en ese único juego. Incluso el Cuyo había pedido que la prioridad fuera el juego en Estados Unidos y no en el tetracampeonato que disputarían en Toluca. Eso también ayudaría un poco a la credibilidad de la Liga MX de Televisa, que poco o nada tiene de credibilidad. Así fue como se concentraron en Los Ángeles y el partido se llevó a cabo. Y no fue hasta el segundo tiempo cuando una jugada polémica del mediocampista Marco Delgado, el cual llegaría con los tachones por delante, para repartirle caña al siempre sucio de Eric Sánchez. El penal no había sido marcado por el árbitro sino por el VAR, quien había señalado al brasileño Wilton Sampaio la falta en flagrancia. Ese error fue garrafal, pues no puedes llegar así de sucio, y menos en un juego como ese. Ante toda la incertidumbre, el penal se concretó, y en el palco de Televisa ya estaban celebrando el gran negocio de que el América estaría en el Mundial. De hecho, remontándonos días atrás, los televiscos como el Cuernavaca de Andrés Vasca, el sicario de la información David Feitelson, el intrascendente del ruso Samohilny y el parco de Alex de la Rosa ya estaban haciendo planes de que América incluso
podía llegar a semifinales del Mundial de Clubes. Un asco, porque así es como estarían empezando la campaña. Generar una alta expectativa entre la gente más ignorante, la que es fan de la Gran Ramera. Insertar un mensaje o un imaginativo de «Hey, América puede llegar a semifinales del Mundial». Eso, al repetirlo una y otra vez sin fundamento, genera una expectativa hasta en el aficionado más incrédulo de este equipo, dando así una sensación de posible victoria. Además de aderezarlo con «es que somos mexicanos, el América es mexicano, hay que apoyarlo». Por ejemplo, la imagen que ve en pantalla es de un pobre diablo que trabaja para Televisa en las apuestas. Escribía lo que ve en pantalla: «Si eres mexicano y no vas con el América, estás enfermo». Así es como empezaban estos sujetos a dar golpes blandos en la opinión pública. Generar un falso sentido de pertenencia con el América. Que la gente creyera que estaban en esa instancia porque el América era el líder del ranking con CONCACAF. Sí, pero hasta que Cruz Azul les ganó en los cuartos. Simulando que habían llegado allí por cuenta propia, por mérito propio, por esfuerzo, por haberlo trabajado como Jardine lo dijo en una entrevista de manera cínica textual. Creo que la institución lleva mucho tiempo trabajando para tener esta chance. Están todos muy conscientes, muy motivados y vamos a este partido con esta ilusión y este sueño. Y por este sueño valen todos los esfuerzos. Así, con el exceso de confianza, Jardine apoyaba sin argumento que esto se había trabajado desde antes y más que nada de la institución y directiva. Pero, ¿por qué no dijo que el medio boleto que tenían en la mano se lo había regalado la FIFA por los temas de negocios en las audiencias y en el boletaje de los estadios? Jamás iba a decir la verdad. Por esta razón, cuando se marcó ese penal al 63, toda Televisa estaba festejando. Sabía Andrés Vasca y compañía que el hecho de transmitir al América en un Mundial de Clubes le daría más ingreso a su cartera y generaría un negocio redondo y sobre todo, pensarían que su opinión sería incuestionable. Estos lacayos festejaron antes de tiempo al momento que Jardine se empezó a defender. Eso hizo que Los Ángeles se apoderara de la pelota y tuviera en el gabonés Bouanga la chance de que en el 88, en un tiro de esquina, lanzara un centro para que el brasileño Igor rematara de cabeza ganándole a la defensa de los Cuyos FC, para mandar el juego a tiempos extras ante la locura en la barra angelina, que por cierto Azcárraga mostró su músculo en la tribuna metiendo más del 60% de aficionados azulcremas a la cancha. De hecho, ocurrió algo durante la transmisión que mencionaremos más adelante, pues hubo un fuerte regaño a Televisa durante el juego por parte de la FIFA. Quizá allí cayó de su gracia la empresa del Cuyo y el partido ya con el alargue terminó por sepultar a las Águilas, quienes sin fútbol, sin idea y en el ridículo total terminaron perdiendo con un bombazo de Bouanga dentro del área que desvió Vázquez para dejar el juego 2-1 a pocos minutos del final del partido. En la narración de los televisos hubo un silencio sepulcral de los analistas y solo los gritos de dolor de Andrés Vasca fueron el común denominador, para terminar diciendo que habían perdido el boleto y mandar a pausa rápido después del pitido del árbitro. Lo más curioso es que en su miniatura en el resumen de YouTube no metieron sus clásicos títulos, porque esta vez el derrotado y el humillado fue el equipo de casa. La justicia divina llegó, el fútbol ganó y el América se fue pa' chu casa, sin Mundial de Clubes, sin Liga, sin Conca, haciendo alusión a los 3 dedos de Jardine cuando se fue expulsado ante Cruz Azul. América fue la burla, el chiste mejor contado, el reflejo del karma de haber arrebatado un lugar para quedárselo en pro del negocio. Todo se fue al bote de la basura, pues no solo perdieron una fuerte cantidad millonaria de anuncios en el Mundial, sino también los $9.5 millones que se le daría al ganador de este partido inventado, para ayudar a cómo diera lugar a la gran ramera Televisa. Aquí es donde los daños colaterales suavizaron las hemorroides de los americanistas domesticados, los que habitan en Chapultepec 18 y siempre le dicen al Cuyo: sí, mi jefecito,
Lo que usted diga, mi patrón. Aunque hay una comunidad de bots idosos en otras redes sociales que ya quisieran siquiera que el Cuyo conociera su trabajo sin sueldo en defensa de la gran ramera. El mafioso no los conoce, no sabe de la existencia de estos, pero sabe que lo defienden los ineptos a muerte. De hecho, algunos disque influencers de TikTok, como los que ven pantalla, empezaron con las campañas con gente random que le va a la América. En ese contenido las preguntas eran muy sencillas, para gente sin un IQ considerable. Estos parásitos preguntaban: ¿cómo crees que le vaya a la América en el Mundial de Clubes? Asumían que ya estaban dentro sin jugar. Apostaban a que el negocio del boletaje y de los derechos de transmisión con la FIFA se impondría al fútbol. Y créanme, así lo indicaban las investigaciones. Pero ellos no lo veían así, sino que según su subconsciente madreado por su fanatismo absurdo, les hacía hacerse la chaqueta mental de que el América sería más equipo que incluso el Flamengo y el Chelsea. Del equipo marroquí ni hablamos, ni lo tomaban en cuenta. Así empezaron a berrear estupideces, típicas de gente que se emociona viendo La Rosa de Guadalupe y El Chavo del Ocho. Así también los televisos, los lacayos con sueldo de Andrés Vázquez y compañía, hicieron un video allí en un nuevo set. Estaban presumiendo que en ese lugar transmitirían al América y además se atrevían a dar pronósticos, asumiendo que el equipo del Cuyo llegaría muy lejos. El intrascendente del ruso Samogilny decía lo siguiente: imagínate comprar y tener esta escenografía, presumiendo ese privilegio. Luego, Andrés Vázquez preguntaba riéndose: ¡qué hermoso! ¿Qué pasa si el América no avanza, Alex? A lo que De la Rosa se sacude el saco y contesta de manera soberbia: revendemos todo esto que tenemos aquí. Los tres riéndose, burlándose, creyendo que eso jamás pasaría. Así estos lacayos pensaron que era imposible perder, pues el negocio ya estaba hecho, y quien manda con los derechos de transmisión en Latinoamérica es únicamente Televisa. No obstante, su confianza se fue a la basura cuando el resultado se dio y el fútbol ganó. Jaime Camil se pitorreaba de Azcárraga en las tribunas mientras América hacía el ridículo. Pero lo mejor vino cuando Joserra los destruyó con algunos mensajes. Sí, a ese sujeto que le hicieron una campaña negra desde el Palomar, sacando a toda la jaula de bots, youtubers muertos de hambre, alineados al sistema y limpiasmegma, profesionales del hongo del Cuyo que le inventaron historias de Coca-Cola solo porque el sicario de la información, David Faitelson, había dado a entender sin pruebas que era un adicto a ese negocio. Los mensajes empiezan por este que dice así: tanto pelear un boleto regalado para que al final el fútbol les diera una lección de humildad. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? El viejito se mofaba citando una frase muy conocida de la serie del Chapulín Colorado e hizo rabiar a todo Chapultepec 18, empezando por otro impresentable, gris y parco como Enrique Acevedo, el titular del noticiero estelar de Televisa. Este le contestó lo siguiente: crecí admirando a Joserra, pero con el tiempo se ha ido desdibujando la figura del hombre independiente y crítico, dejando al descubierto el resentimiento y la arrogancia. Cada vez más evidente la distancia entre el oficio periodístico y el protagonismo disfrazado de imparcialidad. Las palabras de este depilador de pelos de escroto fue más de ardor que consentido. Si bien Joserra no es de mi total agrado, el tipo siempre ha sido crítico, a su estilo. Segunda, resentimiento. Ah, sí, el comentario de Acevedo está más enfocado en eso, la clásica de este tipo de personajes nefastos, contestar reflejándose en una persona que agredió sus sentimientos. Tanto así que Joserra lo dejó prácticamente en la lona noqueado con este comentario, que dice así: no me sorprende tu comentario, manejado por Denise Merkel, alineado a los intereses de Televisa sin objetividad. Jamás te podría admirar. Televisa no contrata periodistas, sino narradores de su versión, y cumples el papel a la perfección. Un teleprompter viviente más que confunde lectura con periodismo y que como un camaleón cambia de postura según la nómina en la que se encuentra. Joserra simplemente limpió el piso con él,
le dijo marioneta lectora de noticias que vira al color que más le sea de su preferencia. Por lo que Acevedo volvió a contestar con el resentimiento que lo caracteriza, y esta vez su mamá putativa como Denise Merker no pudo hacer nada para que no quedara en ridículo. El súbdito de Televisa solo se remitió a escribir lo siguiente: a esto me refería, la verdadera independencia no necesita disfrazarse de superioridad moral, ni defenderse a gritos. Se sostiene con integridad y, cuando es genuina, no recurre a descalificaciones personales para sobrevivir. Acevedo hablaba de una superioridad moral entre comillas y que lo estaban descalificando. Ahora sí le dicen en Televisa a la realidad que los arropa y los tiene quemándose en leña verde porque el negocio simplemente se les terminó. Y ya no hablamos del presidente de León cuando subió su foto apoyando a Los Ángeles, porque también le dio chorro a Chapultepec 18. Por eso, volvemos a lo mismo. Y aquí pregunto, ¿quiere usted rescatar al fútbol mexicano? ¿Quiere sepultar a Televisa y a asociados para siempre? Solo deje de consumirla. Ya vimos que cuando sus negocios no salen, no solo echan espuma por la boca, también hacen sangre como el pobre diablo de Enrique Acevedo. Insisto, Televisa no tiene dinero. No por nada empezaron a meter comerciales en su transmisión en el Juego del América. Obviamente, necesitaban vender, hasta que desde FIFA les pusieron el alto. Que por ser una transmisión oficial de la FIFA, no se tenían que meter anuncios. Desde el minuto 20 el Cuyo ya estaba perdiendo, y el mensaje era claro: tú no eres nadie para meter los anuncios que quieras en este juego. Por eso el tema es interesante, porque básicamente son malas noticias para Televisa y toda la bola de corruptos ineptos, chupatruzas, cromapijas, perritos aguaneros que duermen afuera de la casa, aquellos que siguen empecinados en defender a la gran ramera Televisa, aquellos que dicen que esa basura no tiene nada que ver, que no hace nada malo y que estúpidamente siguen lloriqueando que se merecían el boleto que trataron de arrebatarle a León. Pero bueno, ¿qué van a saber ellos si solo son simples aplaudidores y porristas con sueldo junto a otros que solo son arrimados y fans? Por eso, aquí hay dos cosas que pueden ser interesantes en los próximos meses, y tiene que ver con el poder judicial. Las elecciones le han dado reveses muy fuertes al poder económico, donde habita el cara de Cuyo Azcárraga. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán personajes totalmente fuera de los vínculos de la cúpula empresarial. Recordemos que Azcárraga, al igual que el usurero Salinas Pliego, controlaban su negocio gracias a los amparos y al tráfico de influencias en el poder judicial. Ahora ya no podrán, al menos en México, con esta batalla perdida. Ahora Azcárraga estará sentado en la silla de los acusados por andar utilizando su televisora profanando la soberanía nacional con aquellos comerciales pro-Trump, porque el Cuyo necesitaba dinero y porque debía quedar bien con Donald para zafarse del tema de la corrupción y la investigación que tiene en Estados Unidos. Ahora, el tipo anda con bajo perfil, simulando que solo está para el América. Inclusive también simula ser aficionado cuando sabe perfectamente que el negocio se desvaneció con la derrota de su equipo. Solo le quedó decir por ahí, de las 4 de la tarde el 1 de junio, que se responsabilizaba él mismo por la derrota. Pero su movimiento ahora será más brusco, buscar el control total de la liga a través de su selección. Pero el otro punto de inflexión será cuando el Departamento de Justicia gringo vincule a proceso a este sujeto. Y todo recae en Alejandro Bursaco, ex jefe de torneos y competencias, y quien habría sido sobornado por Televisa con 10 millones de verdes para revender los derechos de transmisión en Sudamérica. Bursaco es la pieza angular. Él decidió ser testigo protegido, y quien años atrás había dicho que Televisa le había pagado millones de dólares a Julio Grondona a cambio de conseguir los derechos televisivos de los mundiales del 2026 y 2030, las últimas dos justas que aún no se llevan a cabo.
Por eso es importante que este año se liberen más pruebas, ya que al momento el vínculo delictivo del Cuyo está más sólido que nunca. Por eso Emilio simula estar tranquilo, pero por dentro sabe que su libertad está en un volado, porque hay dos caminos. Uno, que vaya a la cárcel, ya que el delito de soborno y corrupción en Estados Unidos es penado por la ley, más si es del FIFA Gate. Y segunda, perdería todo el negocio en Gringolandia, al grado de que Univision se deslinde de ellos y pierdan muchos patrocinadores para la selección mexicana de Televisa. En el momento que se le vincule a proceso y tenga que rendir cuentas, en ese momento, la gran ramera morirá quizá para siempre, quedándose acéfala todo el emporio televisivo. Sobre el Poder Judicial en México, es evidente que ya no habrá forma de que Televisa pueda ganar amparos o pueda tener poder de decisión. El IFT ya no existe, quedaron desamparados, pues era el organismo que siempre se empecinó en conservar el duopolio, mismo que se desintegrará en el momento que el usurero Salinas Pliego pague los más de 70,000 millones de pesos que le debe al fisco, todo siendo un claro y brusco efecto dominó en contra de esta televisora de porquería. Por eso, en los últimos días al Cuyo ya no le queda más que hacerle la barba al gobierno de Trump y ahora aplaudir los comicios de la jornada electoral del Poder Judicial. Ya no quieren meterse. Es momento de redimirse. Pero, ¿realmente eso le alcanzará a este corrupto para salir ileso de toda la asquerosidad que representa él y su empresa en México? El tiempo sigue su curso y el crédito a esta rata de cuello blanco se le está acabando. Como dicen por allí, la justicia tarda, pero llega de alguna manera. Pero dime, ¿fue justicia divina que el América no se metiera al Mundial de Clubes? ¿Qué opinas de los americanistas que ya se veían en el Mundial sin haberle ganado a Los Ángeles? ¿Qué sentiste cuando viste el gol de los gringos en el tiempo extra? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.